Bien, vamos entonces a continuar en Mateo capítulo 26. Damos gracias a Dios, me imagino que acá las hermanas también lo hicieron, pero afuera no dejábamos de dar gracias a Dios por lo hermoso que está el día. Yo creo que, decía, hoy es un día que deberíamos estar todos. Hoy sí que no hay excusa. Estaba lindo el sol, estaba lindo la sombra, estaba lindo el viento, estaba lindo todo. Hoy sí que no hay excusa. Así que bueno, pero damos gloria a Dios por los que estamos. Mateo capítulo 26. A ver cómo pongo esto. Versículo 47 al versículo 56. Nos toca un tramito largo. Y el título en la Reina Valera dice: Arresto de Jesús. Si lo tienen, lo vamos leyendo. Dice así: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Bueno, continuamos en la recta final, o hacia la recta final de Mateo, del Evangelio de Mateo. Habíamos empezado hace un par de semanas con lo que era el último día de Jesús en la tierra, que empezó con la cena, ¿sí? A partir de ahí, recordemos que el día judío empezaba a las 6 de la tarde, ¿no? Ahí empezaba cuando anochecía y terminaba cuando se escondía el sol del día siguiente. Por lo tanto, el día empezó aproximadamente para la cena de Pascuas que tuvieron, donde fue la institución de la cena, donde el Señor les dijo que uno de ellos le iba a traicionar, precisamente lo que acabamos de leer que pasó, y que todos se iban a escandalizar de él, exactamente. Perdón si me ven un poco somnoliento, pero bueno, recién les comentaba que estuvimos trabajando mucho el fin de semana y por eso, es más, recién me trababa leyendo porque se me nubla un poco la vista. Bueno, y a partir de aquí, si bien había empezado que es el último día en la tierra como hombre, porque luego de morir y resucitar, el Señor vuelve a la tierra a estar unos días más con los discípulos, pero ya no como un simple mortal, ya en un cuerpo glorificado, ¿no? Pero como hombre este era el último día sobre la tierra. Fue el día más largo, más terrible de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y un momento tan terrible podía empezar solamente de la peor manera. Una de las peores formas que puede haber para cualquier persona, una de las peores cosas que nos puede pasar. La traición de alguien que supuestamente es un amigo, ¿no? Versículo 47, lo leamos de nuevo, dice: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Fíjense que empieza con mientras él hablaba. Esto obviamente hace referencia al versículo 46. Recordemos que la semana pasada veíamos cómo en Getsemaní el Señor oraba y cada vez que volvía a ver
a los 3 discípulos que eran Pedro, Jacobo y Juan. Estaban dormidos, como dice Mateo, porque estaban rendidos de sueño, como lo estoy yo más o menos en este momento. No, ellos peor que yo. Y ya al final, cuando el Señor fue a orar por tercera vez, simplemente los dejó dormir y cuando vuelve, les dice lo que dice el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, o sea, refiriéndose a Judas. Inmediatamente salta el versículo 47 diciendo esto, mientras él hablaba, se estaba acercando en ese momento, todo es el mismo acto, ¿no? Y hay varias cosas para tener en consideración para que entendamos bien lo que siempre les digo, tengamos en cuenta todo el contexto de lo que acabamos de leer y la situación en la que estaba cada uno. ¿Cómo estaban los 3 discípulos cercanos al Señor Jesús? Con sueño. Todavía un poco somnolientos, recién despiertos. No sé si les ha pasado que los hayan despertado con alguna noticia. Yo tengo la mala costumbre, es involuntario, pero cuando pasa algo malo y yo estoy dormido, no me despierto muy bien, me despierto muy alterado. No sé cómo habrán tomado ellos, ¿no? Pero en el momento que se despiertan, inmediatamente pasa todo. Viene Judas, le da el beso, lo atrapan. Es todo una escena muy brutal y más para alguien que recién se está despertando, ¿no? Que es lo que le estaba pasando a estos 3. Así que el círculo de confianza del Señor Jesús todavía estaba un poco somnoliento. Y fíjense que, a pesar de que Judas era el traidor, Mateo no deja de aclarar esto. Fíjense, dice, vino Judas, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús también decía que uno de los 12 los va a entregar. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el Señor había nombrado precisamente a 12 apóstoles, ¿sí? Los discípulos de él eran muchos otros, pero los apóstoles eran 12, ¿sí? Como las tribus de Israel. El número 12 tiene muchas veces una importancia significativa en la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, Mateo es tal vez el evangelio más temprano, el que más pronto se escribió. Juan escribe su evangelio básicamente cuando está muriendo. Lucas es una generación más adelante. Marcos también no era uno de los discípulos, también lo escribió más adelante. El más temprano seguramente fue Mateo, por lo que el recuerdo de la traición de que uno de los 12 lo traicionó en Mateo al escribir esto, debe haber sido algo bastante doloroso, ¿sí? Él lo dice, uno de nosotros, un miembro del grupo que formó Jesucristo. Esa palabra, uno de los 12, se repite varias veces cuando se refiere a Judas. ¿Por qué? Porque todavía seguramente había en Mateo hasta dolor al escribir esto, ¿no? Nos traicionó uno de nosotros. Como veíamos anteriormente, cuando el Señor Jesús le dice a Judas que lo que tiene que hacer, que se vaya y lo haga, los mismos discípulos decían, debe haber ido a darle de comer a los pobres. Los tenía tan engañados Judas, que era un buen siervo, que era alguien bueno, que era agradable, que seguramente era alguien muy querido. Leí alguna vez que también muy probablemente haya sido él el más grande, ¿sí? En edad de todos los discípulos, Judas. Por eso era tan respetado por los demás. Judas era uno de ellos. Compartió, fíjense, los 3 años de ministerio los compartieron. Estuvieron 3 años viendo lo mismo, escuchando lo mismo, junto al Señor Jesucristo. Era uno de ellos, ¿sí? Era cercano, era querido por todos ellos, aún por el Señor Jesucristo, ¿sí? Así que no solamente traicionó a Jesús, los traicionó a los otros 11, ¿sí? La traición principal obviamente lo entregó a Jesús, pero la traición es hacia todos, ¿sí? Así como le debe haber dolido a Mateo, como obviamente le debe haber dolido mucho más a nuestro Señor Jesucristo la traición, así duele cuando alguien se va de una congregación despotricando contra la congregación, ¿no? Porque no dejas de sentir que es uno de los 12, es un hermano, es uno que estaba, y de repente se va mal. ¿Por qué? Y todos nos quedamos, capaz que hay algún problema en particular con algún hermano, pero la mayoría no lo sabemos, no lo entendemos y nos duele. Y venimos y vemos que ese lugar falta y duele, ¿sí? ¿Pasa o no pasa? ¿A quién no le ha pasado tristemente en esta congregación, en otra congregación, donde sea, siempre pasa? Duele mucho cuando uno de los 12, ¿sí? Cuando uno de los que sentimos miembros, sentimos hermanos, de repente se va, ¿sí? O
termina de alguna forma, acá bueno, no podemos decir traición, pero muchas veces tomando una actitud opuesta a la congregación, cuando todos nos sentíamos tan cercanos. Eso es lo que les estaba pasando a los discípulos, ¿sí? Eso es lo que le pasó al Señor Jesús en este momento, y eso seguramente es lo que le pasó a Mateo al escribir. Por eso no dejaba de escribir uno de los 12. Y fíjense la forma en la que viene Judas, que es esta imagen en la cual viene él y dice, y con él mucha gente, ¿sí? ¿Y cómo venían? Con espadas y palos en la noche, a buscar a una figura pública que siempre estaba en público. ¿A qué me suena eso? ¿Saben qué me suena? A un ataque mafioso. Me suena a matones, ¿sí? Cuando quieren agarrar, cuando quieren linchar a alguien, ¿sí? Cuando está mandado a patotear a alguien, van así. Van cuando nadie los está viendo, de noche, a escondidas. Con ese tipo de gente, tristemente, era con la que se juntaba Judas. Y el Señor Jesús, más adelante vamos a leer que Él les reclama, ¿no? Les dice, en los últimos versículos, le dice, en aquella hora, el versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero claro, ¿qué es lo que el Señor hacía en el templo? Les hablaba la palabra de Dios, los confrontaba con su propio pecado. Es normal que cuando alguien está sumergido, porque obviamente estos hombres habían sido mandados por los fariseos, por los saduceos, por todo este grupo que siempre enfrentaba al Señor, es normal que cuando alguien está sumergido en su propia soberbia, reaccione con violencia. Esto es normal. Cuando alguien humilde le confrontás con su pecado, lo reconoce. Pero cuando alguien no quiere reconocer su pecado y se siente atacado con palabras, muchas veces reacciona con los puños. Los sacerdotes no tenían el valor para hacerlo con sus puños, pero mandaron a esta turba a hacerlo. Sigamos leyendo el versículo 48 y 49, dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Fíjense, lo peor y lo más doloroso de la traición de Judas, obviamente, principalmente es la traición, el hecho de haberlo entregado, pero junto con eso lo más doloroso es la hipocresía de Judas. ¿Sí? Porque no es que él simplemente lo traicionó diciendo, podría haberle ido a decir: Jesús va a estar en tal lugar, está vestido así, vayan y atrápenlo, y esconderse, ¿sí? Pero no, hipócritamente él está con ellos. Y no solamente eso, viene, fíjense lo que hace, le dice: salve, maestro. Ese salve era un saludo, la palabra quiere decir bien, quiere decir feliz, gozoso. Podría ser una expresión como diciendo: que estés bien, regocíjate, maestro, ¿no? Sabiendo que lo estaba entregando básicamente a que lo mueran a palo, porque en todo el camino le fueron pegando seguramente. Por algo estaban con palos y con espadas. Las espadas eran por si intentaba escaparse y los palos eran para golpearlo, obviamente. Y él hipócritamente, primero que nada, le dice: que estés bien, ¿no? Como cuando nos encontramos con un amigo: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Es una expresión nuestra. Bueno, ellos decían: salve, que estés a salvo, que estés bien. Que estés a salvo sería una expresión más exacta, ¿no? Y el segundo acto hipócrita, que es el peor de todos, es el beso, ¿sí? Porque acá cuando él, en el 48, cuando dice que él les avisa de que al que él besare, ¿sí? Al que yo le dé el beso, que esa palabra, al que él besare, yo les voy a, fíjense qué interesante, es la palabra fileo. O sea, el que yo bese, al que yo le dé un beso, a ese es. Pero luego, dice Mateo, y enseguida se acercó y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y cuando dice le besó, no dice fileo, dice catafileo, que significa le dio un beso efusivo. ¿Vieron cuando nos encontramos con un hermano que hace rato que no vemos? ¿Cómo estás, hermano? Y lo agarrás y lo abrazás y le das un beso en el cachete. Esa expresión de cariño sincera, ¿sí? Acá lo solemos hacer mucho, a veces con los hermanos: ¿cómo estás, hermano? Nos abrazamos, nos damos un abrazo, un beso en el cachete, ¿no? Y nos damos la mano bien fuerte, como amigos, ¿sí? Como cercanos de verdad, ¿sí? Ese es el tipo de beso, que no es que le dije: hola, maestro, le di un besito así de costado en el cachete y se fue. No, le dio un abrazo, como encima señalándole a los otros. Es exactamente este, ¿no? Un beso efusivo, un beso
fuerte, con intención. Tal vez, como les decía, hasta con abrazo. Y esto nos muestra dos cosas. Primero, que Judas pretendía seguir con el engaño, ¿sí? Porque no es que venían ahí pegados junto con él, tal vez venía Judas adelante, los otros así medio ahí a un par de pasos, pero Judas pretendía seguir con el engaño. Pudo haberlo traicionado e irse, con la plata, gastársela en lo que él quisiera, pero volvió hasta ahí, le dio el abrazo, él pretendía seguir con la actuación de que somos amigos, está todo bien, ¿no? Y lo segundo, obviamente, es que Judas nunca, en todo el tiempo que estuvo, nunca entendió quién era Jesús. Nunca entendió que Él era Dios, que Él sabía que lo estaban traicionando, que Él sabía todo lo que estaba pasando en el orden que iba a pasar. Pero si hay algo en lo que podemos ver que está el punto donde nos podemos dar cuenta que verdaderamente Judas no entendía nada de quién era Jesús, es en el mismo saludo. ¿Cómo le dice? Maestro. ¿Cómo le decían todos los otros discípulos? Señor. ¿Quién más le dijo maestro? Maestro bueno, ¿se acuerdan? El joven rico, ¿sí? Siempre cuando alguien le reconocía como Cristo, porque recordemos lo importante de eso. ¿Cuál es la clave para la salvación? Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Todos los que se acercaban le decían Señor, ¿sí? Le estaban reconociendo como el Mesías. A pesar de que dice, bueno, muchos me van a decir Señor, Señor, pero acá en los discípulos le decían Señor, ya habían entendido, vos sos nuestro Señor. Pero todavía, después de 3 años, después de toda la predicación, él simplemente le seguía diciendo maestro, como decía el joven rico, maestro bueno. Y otra cosa que Judas no sabía es que aún esta traición que él estaba haciendo ya estaba profetizada. Vamos a ir rápidamente al Salmo 41. Y vamos a encontrar una escena muy parecida a la que hemos visto hace poco. Salmo 41, versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dice a Juan? Cuando Juan le pregunta quién es el que te va a traicionar, le dice el que moja conmigo en el plato, ¿no? Y acá el rey David, obviamente David estaba hablando de una situación personal, pero obviamente esto quedó como una profecía. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿sí? Así que compartían esa amistad juntos. Hay una cosa muy interesante que escuchaba hace un tiempo que decían, ¿quién puede hacer eso? De vos estás comiendo un plato, a lo mejor un guiso que está bien, cuando queda bien caldoso, con mucha salsita así, y que uno le unta el pan. ¿Quién podría tener el atrevimiento de venir a mi plato y untarme así, sacarme el juguito? Tiene que ser alguien muy cercano, tiene que ser un amigo muy entrañable, lo puede hacer mi esposa, tal vez mi hijo o yo a mi hijo. Se tiene que sentir muy cercano para tener esa confianza. Ese nivel de confianza, el hermano dice que no, como que hay gente por ahí que no lo permite. Es un nivel de confianza muy cercano el que había como para tomarse el atrevimiento de untar en el mismo junto con él, ¿no? Aún esa tradición estaba profetizada en la palabra de Dios. Continuamos, volvemos a Mateo, en el versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En este versículo tenemos dos problemas. Hay dos problemas que nos pueden hacer interpretar mal, pero los dos problemas son por culpa de la traducción de la Reina Valera, pero vamos a ver otras versiones que está mejor expresado. La primera es la palabra amigo, ¿sí? Lo primero que podríamos aclarar es que el Señor Jesús no es ningún hipócrita. Él sabía que Judas no era su amigo. Y ahí está el problema en la traducción. La palabra amigo que usa en realidad no es amigo cercano, es la palabra, como se dice, camarada, colega, compañero. Es una expresión bastante fría, podríamos decir. El Señor Jesús no era un hipócrita, si bien el otro fingía amistad, él no estaba fingiendo amistad con Judas, ¿sí? Simplemente le dice
colega, camarada, le dice, ¿no? Es la palabra, exactamente, ya les digo cómo es la palabra etairos, ¿no? No es la palabra verdaderamente amigo, que ahora vamos a ver cuál es. Y ese es el segundo punto. El primer punto es, el Señor Jesús no es hipócrita para llamarle amigo. En segundo lugar, el Señor Jesús no es mentiroso para llamarle amigo, porque si él le llamara amigo de amigo de cercano, el mismo Señor Jesús estaría mintiendo. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Versículo 12 al 15, dice, acá le está hablando obviamente a los 12, ¿no? Le está hablando juntos a todos, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y acá la palabra amigos cambia, ya no es camaradas, es la palabra filos, ¿sí? Ahora ya está hablando de algo que se siente mucho más cercano. Dice, versículo 14, vosotros sois mis filos, amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Esto en bocas de cualquiera sonaría muy soberbio. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Él era Dios hecho hombre. Es un privilegio poder decir que Dios nos llama amigos, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Estaba haciendo Judas lo que el Señor Jesús mandaba? Por lo tanto no era amigo. Mas yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces por eso les decía, hay que tener cuidado con la traducción esta. Volvamos a Mateo 26, porque no es que el Señor está siendo hipócrita al llamarle amigo, ¿sí? No es la misma palabra. Le está llamando simplemente colega, camarada, compañero, ¿sí? De una forma bastante, hasta poniendo un cierto parate, ¿no? Dice, amigo, en la traducción Reina Valera, dice, ¿a qué vienes? Y aquí también, nuevamente, el Señor Jesús sabía perfectamente a qué viene. Nuevamente, el problema está en la traducción de la Reina Valera. No sé si algunos tienen el celular o la otra traducción en la Biblia en escrito, pero yo se los puedo leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. En realidad la traducción original no tiene la pregunta, no es amigo a qué viniste, sino amigo a lo que viniste. ¿Sí? Como diciendo, no retrasemos las cosas, haz lo que tenías que hacer de una vez por todas. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, la palabra de Dios para todos dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. ¿Sí? Y había visto otra traducción acá, amigo, a lo que has venido. Esa es la traducción un poquito más exacta, ¿no? Bien. Y por si esto fuera poco, vamos a ir a Santiago capítulo 4 y fíjense lo que dice. Por si esto fuera poco acerca de llamarle amigo a Judas, ¿no? Para que veamos que el Señor no se contradice, aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 4, encontramos otra referencia a la amistad. ¿Y qué dice? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Con quién se juntaba Judas? ¿Con quién hacía tratos? Con el mundo, con los pecadores, con los fariseos, con los que estaban en contra de Dios y de su palabra. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si Judas estaba buscando jugar a dos puntas, le salió tremendamente mal. Por eso, aclaro, la palabra amigos que el Señor usa con nosotros es muy distinta a esta palabra fría y distante que usó con Judas. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Acá, como podemos notar, no dice Mateo quién es el que lo hizo. Obviamente sabemos todos que fue Pedro, ¿no? De hecho, me puse a leer las cuatro versiones, los cuatro evangelios, esta misma parte. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan quién fue, ¿sí? Solamente lo menciona Juan, quien lo escribió al final de su vida, cuando estaba por morir y una vez que ya Pedro había muerto. Esto es por varios motivos, seguramente para cuidar el testimonio de Pedro, ¿sí? Lo habían hecho tal vez por respeto a él. Recordemos que Pedro se convirtió en uno de los verdaderamente pilares dentro de la iglesia, así que no era muy bueno que los hermanos estuvieran sabiendo que él tuvo esa reacción. Pero el principal motivo es porque hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué iba a pasar con Pedro? ¿Saben lo que iba a pasar? Le iban a hacer lo mismo, le iban a cortar la oreja o lo iban a matar. Solo Juan nos revela que este era Pedro, y seguramente esto es para protegerlo, pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pedro le apuntó a la oreja? Dice, yo estaba viendo porque yo pensaba, digo, a lo mejor cuando tiró el espadazo pasó cerca de la oreja y se la cortó así, pero no, la palabra le quitó la oreja literalmente es, le rebanó la oreja. ¿Cómo haces? Pensemos en la física, en la lógica, ¿cómo haces para introducir una espada en el cuerpo acá que solamente corte la oreja? No, lo que hizo Pedro fue sacar la espada, apuntarle al cuello, ¿sí? Porque es la única forma que le arranque la oreja, es que le apuntó al cuello y que Malco, se llama el hombre este al que le sacó la oreja, tuvo buenos reflejos, se corrió y solamente alcanzó a agarrarle la oreja. Porque es la única forma de que le corte una oreja, ¿sí? No hay forma. Si haces así, le pegas en el brazo, no hay forma. De costado, solamente es que Pedro intentó tirarle el cuello de una y Malco tuvo muy buenos reflejos. Ahora, una tareita que yo les dejaría para la casa, porque mientras preparaba esto, digo, esto se puede hacer larguísimo. De hecho, sería hermoso que lo pudiéramos ver en la casa, las cuatro versiones, lo que cuentan los cuatro, pero se los dejo de tarea. Acá en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 18 se cuenta exactamente esta misma historia, pero lo interesante es que cada uno cuenta detalles que el otro no cuenta, ¿no? Por ejemplo, Lucas aclara que antes de hacer este acto, antes de hacer esto, le preguntaron al Señor si lo podían hacer. ¿Sí? Ese detalle yo no lo había tenido en cuenta. Justo cuando los vieron venir, dice Lucas, le preguntaron, Señor, ¿es tiempo de sacar la espada? ¿No? Pero ¿qué pasa? Pedro no esperó la respuesta. No le dio tiempo al Señor Jesús a responder. Inmediatamente sacó la espada. Fue algo que lo pensaron, por eso los otros no reaccionaron, porque primero le preguntaron al Señor Jesús. Sigamos leyendo, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Como les decía, verdaderamente yo les recomiendo que lean, si pueden, tomarse un tiempito cuando lleguen a casa, leer las cuatro historias contadas, las cuatro versiones de esta misma historia contada, porque hay muchos detalles que se nos pueden pasar y ahí, leyendo las cuatro, podemos unificar toda la historia, cómo sucedió, ¿no? Recordemos de que por eso son cuatro evangelios, porque una sola persona es incapaz de recordar todos los detalles, pero entre varios podemos hilar una historia tal cual como fue, ¿no? Por ejemplo, Lucas nos cuenta que Jesús sanó al siervo del sumo sacerdote. Es el único que lo cuenta. ¿Sí? Hay cosas que cada uno es el único que lo cuenta. El único que cuenta que el Señor Jesús tomó la oreja y se la puso de vuelta a su lugar es Lucas. Juan nos cuenta, por ejemplo, que este hombre se llamaba Malco. ¿Sí? Malco, como mi nombre, pero con L escrito de Y. Pero Mateo, fíjense que no menciona ninguna de las dos cosas. Porque el enfoque de Mateo, ¿saben qué estaba? No en lo que estaba haciendo Pedro. Estaba en el enfoque, en el arresto de Jesús, en las actitudes de Jesús, en todo lo que salía de su boca, en todo lo que él mostraba como ejemplo. Mateo es como que no se detuvo ni a aclarar ni nombres de personas ni eventos específicamente. Se enfocó Mateo en lo que Jesús estaba haciendo, en lo que
él estaba enseñando a través de su propia actitud. Y esa actitud está en lo que acabamos de leer, ¿no? Cuando le dice, mete tu espada, le dice, ¿acaso pensás que no voy a poder orar a mi Padre? Dice, y Él me va a mandar ángeles para que me defiendan. Ahí estaba el enfoque verdaderamente de Mateo y no en el acto imprudente de Pedro. Y podemos ver en esa sanidad que nos relata Lucas acerca de este discípulo del sumo sacerdote, de la oreja, de curarlo, eso, ¿saben que fue de parte del Señor Jesús? Un acto de misericordia hacia Pedro, ¿sí? Porque recordemos que los fariseos se basaban muy estrictamente en la palabra de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Exactamente, la ley del talión, pero obviamente no es para nosotros, no era para el pueblo, era para que el que llevaba la ley lo impartiera, ¿no? Pero si vos le cortabas la oreja a alguien, lo que correspondía era que te corten la oreja a vos. El mismo Señor Jesús lo estaba cuidando a Pedro de su propia imprudencia. ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos cuida a nosotros de nuestra propia imprudencia, ¿no? Porque reaccionamos emotivamente. Vuelve tu espada, ¿sí? Vamos a ir rápidamente a Efesios, capítulo 6. En Efesios capítulo 6, podríamos decir, está exactamente la respuesta a esto, ¿no? Porque los discípulos le dijeron, y no los 11, sino estaban con Jesús en ese momento, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos son los que le preguntaron, Señor, ¿es momento de sacar la espada? ¿No? Y Pedro reaccionó, pero la respuesta es, no es momento de sacar la espada. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dijo, vuelve tu espada? La respuesta está en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, ya a partir de ahora, ya no es con espada, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenían que conquistar un terreno, literalmente un terreno, ¿sí? Y no había otra manera, ¿sí? En la antigüedad era así. Si no andabas con la espada en la mano, te podían matar por la calle. A partir de Cristo, ¿sí? La historia de la humanidad, por eso se cuenta la historia entre antes y después de Cristo, porque no solamente cambió la vida a los judíos, no solamente a los que iban a creer en Dios, sino que la historia de Cristo cambió la historia de la humanidad completo, a tal punto de que muchos de los grandes filósofos y pensadores de la actualidad se basan en estas enseñanzas de Jesús, en el poner la otra mejilla, en dejar de lado la espada. El mismo Mahatma Gandhi, por más que él no creyó en Cristo, escuchó de Dios, tuvo un tiempo con una familia cristiana que tristemente no le dio el ejemplo correspondiente, pero aprendió muchas cosas de la palabra de Dios. No quiere decir que sea salvo, pero él mismo decía una frase que me rompió el corazón cuando la escuché, ¿no? Pero el mismo Gandhi decía, los cristianos tienen un Jesucristo demasiado grande, pero Cristo tiene unos cristianos demasiado pequeños, ¿no? Por eso él dicen que nunca se convirtió, porque los cristianos que él conoció, todos tristemente fueron de mal testimonio para su vida, ¿no? Pero aún él reconocía la grandeza de las palabras del Señor Jesús. Y aquí está la clave, es que ya no es más la espada, ya no es más por la fuerza. ¿Cómo morían los primeros hermanos en la fe, la iglesia primitiva? Morían en el circo romano, morían muchos de ellos torturados, muchos de ellos clavados en maderos, al igual que el Señor Jesús, ¿sí? De distintas formas, ahorcados, quemados, y no se defendían, y no agarraban la espada, no había forma de que agarren la espada. Eso es lo que volvía loco, dice, a los gobernantes, a los primeros gobernantes los volvía locos porque no entendían cómo estos tipos y mujeres morían cantando, los quemaban y decían, bueno, quémame, y morían cantando, y se escuchaban hasta su última gota de agonía, la morían cantando. ¿Por qué? Porque su lucha ya no era contra lo físico, contra lo material. Y yo pienso, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que en realidad estamos peleando contra lo material? Todas nuestras cargas, nuestras luchas, muchas veces son plenamente por lo material, ¿sí? Estamos a veces discutiendo simplemente por cuestiones humanas, por dinero, por actitudes de personas, y no nos enfocamos en lo que está detrás de esto. ¿Saben dónde estaba la mayor lucha? ¿Sí? La mayor lucha estaba ahí. Los ángeles, supongo, sosteniendo la mano de los demás para que no hagan cosas, y los demonios instigando a Judas a pecar, a traicionar. Ahí estaba la verdadera lucha. En el plano espiritual se estaba dando la verdadera lucha.
Versículo 53 dice, volvamos a Mateo 26, versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuánto tenía una legión de soldados? ¿A cuánto se refiere? Eran más o menos entre 5.000 y 6.000 soldados. Un solo ángel hizo el estrago que hizo en Egipto. Un solo ángel hizo el estrago que hizo en Egipto cuando mató a todos los primogénitos. ¿Se imaginan? 12 por 5.000. ¿Qué podrían hacer? Directamente acabar con el mundo entero. Personalmente, el versículo 53 me parece a mi persona. Esto no es algo que leí ni que estoy tomando de otro predicador, simplemente yo lo considero, y siempre que lo leí la verdad que me impactó mucho. Yo lo considero uno de los versículos, podríamos decir, más maravilloso o más poderoso de toda la Biblia, este versículo. Porque nos muestra no solamente el control absoluto que Dios tiene de todo, sino el control absoluto que el Señor Jesús tenía de sí mismo. ¿Quién de nosotros, pudiendo escapar de una situación dolorosa, no lo haría? Apenas tenemos una situación, ¿qué es lo primero que queremos? Escapar de esa situación. Apenas hay un conflicto, lo primero que queremos es deshacer todo lo que hicimos y rehacerlo, o escapar, o huir, o escondernos. Y el Señor Jesús tenía ahí, ni siquiera tenía que apretar un botón, solamente tenía que decirlo, solamente tenía que pedirlo. Padre, envíame ayuda. Él tenía el poder, y si lo hubiese hecho, sin duda el Padre lo habría hecho. Él tenía el poder para librarse de esa situación. Y por eso me parece tan impresionante y tan impactante ese versículo. Y desde que yo entendí esto hace mucho tiempo, digo, wow, Él tenía el poder para escapar de todo el dolor y decidió enfrentarlo. Él tenía el poder completo para consumir a todos los que estaban alrededor de Él. Y aún así decidió seguir hasta el último momento. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de escapar, ¿qué haríamos? Sin duda escapamos. Yo no aguanto nada del dolor. Yo no tengo mucha resistencia al dolor. Mi umbral del dolor es terrible. La mínima. Hoy Brunito, jugando, me agarró la barba, me tiró un poquito. ¡Ay! Me hizo ver las estrellas. No tengo mucha tolerancia al dolor. Yo le huyo a los dolores. Sin duda mi reacción sería huir de cualquier problema, de cualquier dolor. Pero el Señor Jesús, en vez de buscar huir, Él enfrentaba los problemas. Él enfrentaba lo que venía. Fíjense que nunca vamos a encontrar al Señor Jesús pidiendo al Padre que lo libre, sino siempre pidiendo fortaleza, siempre pidiendo sabiduría para enfrentar cada momento. Nosotros no oramos así. Nosotros, Señor, líbrame de todo mal. Nunca decimos, Señor, dame la fortaleza para enfrentar las tentaciones que voy a tener en este día. ¿Cuántos oramos así? No, porque no queremos, creemos que el líbranos del mal es, no, Señor, que no me pase nada malo. No, nos van a pasar cosas malas. Pero de antemano, el Señor Jesús siempre oraba por fortaleza. ¿Sí? Yo le decía a Pedro, yo he orado que tu fe no falte. No le dijo, yo he orado para que no te pase. No dijo, yo he orado para que no recibas esta tentación de negarme. Yo he orado para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces oramos así? Muy rara vez, yo creo que nunca. Si pudiéramos escapar, siempre escaparíamos. Pero Jesús obviamente tenía una razón más importante, que Él mismo le dice, versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así sea, que así se haga? Obviamente por razón de tiempo, y me encantaría que lo leyéramos entero, pero no hay forma, así que para los que están anotando, les voy a dar los pasajes a los que se refieren, porque son bastante largos. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo, pero referencias exactamente a su muerte, esas son muchas más contadas, son pocas. Pero las más grandes, las más importantes son el Salmo 22 entero, lo lees. El Salmo 22 estamos hablando de, no sé si de 700 años antes de Cristo, algo que escribió David, y vos decís, pero acá está hablando de Jesús. Literalmente dice que echarían suerte sobre sus ropas
¿no? Y todo lo vas leyendo y decís, pero acá está hablando del Señor Jesús muy claramente. Y por si eso fuera poco, también, varios cientos años antes de Cristo, se escribió Isaías capítulo 53. Un capítulo que más claro de que está hablando de Cristo no hay forma. Pero hay otro pasaje que es uno de los más complicados de entender. Yo les voy a dar el versículo exacto donde se habla de la muerte de Cristo, y es un versículo que literalmente el pueblo judío lo ignora a propósito. Yo he escuchado de judíos mesiánicos decir que este versículo directamente lo tienen, no es que lo tachan, sino que lo obvian, saltan este capítulo para no leerlo directamente. Daniel capítulo 9, específicamente en el versículo 26. Daniel 9 obviamente de por sí es un libro difícil, y esta profecía es muy complicada de entender, pero específicamente en el versículo Daniel 9:26 está esto que el Señor Jesús dice, que se iba a dar muerte al Mesías. Literalmente dice, van a matar al Mesías. Y nunca se tuvo en cuenta eso de que el mismo Daniel, el mismo David en Salmos, el mismo Isaías, estaban advirtiendo de que esto iba a pasar. Y terminamos rápidamente para que no extendernos más. Versículo 56, versículo 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Esto es exactamente lo que ya analizamos anteriormente, ¿no? Versículo 56. Mas todo esto, nuevamente el Señor vuelve a repetir lo mismo. No solamente la traición, sino también lo que estaban haciendo estos hombres. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Dice, y termina esta frase tal cual como el Señor la había profetizado hace tal vez unas horas cuando estaban comiendo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? Esta noche todos ustedes, dice el Señor Jesús, se van a escandalizar de mí. Y cuando el Señor Jesús dice que va a pasar algo, es porque va a pasar algo. Literalmente, no sé a cuánto habrá pasado, 2 horas, 3 horas después de la cena habrá pasado esto, cuando el Señor les acababa de decir que se iban a escandalizar, que se iban a turbar acerca de Él. ¿Y qué dijeron todos y cada uno de ellos? ¿Se acuerdan? En ninguna manera, Señor. No hay forma. No soy yo, Señor. En ninguna manera nos vamos a escandalizar de vos. Si es necesario, dijo Pedro, te voy a acompañar hasta la muerte. Sí, Pedro estaba dispuesto a matar, no sé si estaba dispuesto a morir. Porque al igual que los otros 10, porque con el 11, huyeron, tal como el Señor lo había dicho. Hermanos, no tengo un final feliz para esta parte, porque es así como termina, pero bueno, espero que haya sido de bendición y que tomemos en cuenta todos estos detalles que hemos visto en la palabra del Señor. El Señor les bendiga.